¿Conoces a Ludwig Wittgenstein? Él fue uno de los filósofos más influyentes del siglo XX. Nacido en Viena en 1889, Wittgenstein empezó estudiando ingeniería, pero terminó revolucionando la filosofía del lenguaje. En su obra Tractatus Logico Philosophicus propuso que todo lo que podemos entender, comunicar e incluso pensar está delimitado por las palabras y símbolos que conocemos. De hecho, en su famosa frase, "Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje", Wittgenstein dejó claro que nuestra realidad se construye a través de lo que podemos expresar. Si no podemos decirlo, no podemos comprenderlo plenamente. Pero aquí viene lo interesante. Wittgenstein no solo hablaba de idiomas como el español o su lengua natal, el alemán. Él también se refería a cualquier sistema de símbolos, desde las matemáticas hasta el arte. Y hoy, en un mundo hiperconectado, esto también aplica en la manera como nos comunicamos con las máquinas. Piénsalo, ¿cómo le explicarías a una computadora que calcule la trayectoria de un cohete? Está cabrón, ¿no? Para eso existen los lenguajes de programación, que son sistemas de símbolos y reglas que nos permiten expandir los límites de nuestro mundo material al mundo digital. Con ellos traducimos problemas complejos en instrucciones que una máquina puede procesar y ejecutar. Y cuando unimos varias de estas instrucciones, creamos algo llamado algoritmo. ¿Pero qué es exactamente un algoritmo? Imagínalo como una receta de cocina. Por ejemplo, supongamos que quieres preparar un pastel de chocolate. La receta podría indicar lo siguiente: mezcla 2 tazas de harina, 1 taza de azúcar y 3 huevos. Agrega 1 taza de leche y media taza de aceite. Hornea a 180 grados durante 40 minutos y decora con chocolate derretido. Para nosotros que hablamos español, esta receta es clara. Pero ¿cómo le explicarías esto a una computadora? Una máquina no entiende conceptos como mezclar o decorar. Necesita instrucciones mucho más detalladas y precisas. Entonces, debemos traducir esto a un lenguaje que una computadora puede entender. Pero no es un proceso directo, ya que debemos analizar nuestro conjunto de instrucciones para, primero que nada, identificar las variables en ellas. Una variable en programación es como una cajita donde guardamos información. En la receta, las cantidades de ingredientes, temperaturas y tiempos de cocción son variables que debemos conocer explícitamente. Asimismo, estas deben tener nombres específicos y claros para la computadora, ya que le permiten recordar toda la información que necesita para ejecutar paso a paso nuestra receta. Y esa ejecución en el lenguaje de la computadora está conformada por una serie de tareas, como mezclar, agregar y hornear. Pero como lo dijimos antes, una computadora necesita instrucciones más detalladas, por lo que esas tareas se pueden descomponer en pequeñas subtareas, como encender la batidora a una velocidad específica, agregar los ingredientes, esperar una cierta cantidad de tiempo y luego apagar la batidora. Cada una de estas instrucciones de la receta se convierten en un paso del algoritmo. Nota que cada uno es muy específico, porque no le decimos a una computadora "mézclalo todo", sino que desglosamos la acción en partes más pequeñas que la computadora puede entender. Pero la traducción de nuestra receta a un algoritmo no termina aquí, ya que ahora debemos organizar todos los pasos en un orden lógico. Y otra vez, para nosotros es congruente que primero debamos conseguir los ingredientes y luego ejecutemos cada paso del proceso de cocción. Pero la computadora no lo sabe. Entonces, una vez que identificamos a las variables y a las operaciones, debemos organizarlas en un orden que tenga sentido. Y tal vez para ti todo esto es muy obvio, pero créenos cuando te decimos que hay personas que piensan que una computadora razona de la misma manera que lo hace un humano. Esto es completamente falso. En fin, si bien este algoritmo está escrito en nuestro propio lenguaje, describe claramente lo que la computadora debe hacer y cómo lo debe hacer. A esto se le conoce como pseudocódigo y es una forma de escribir algoritmos en nuestro propio lenguaje: español, inglés, francés, alemán, italiano, etc. Pero siguiendo la estructura lógica de una computadora. Es como un borrador que nos permite planear el algoritmo antes de escribirlo en un lenguaje de programación específico. En el pseudocódigo no nos preocupamos por la sintaxis exacta del lenguaje de programación, sino por la lógica del algoritmo. Nos permite pensar en el problema sin preocuparnos por los detalles técnicos del código, como el uso de funciones, creación de objetos, clases, instancias de una clase, etc. En resumen, el pseudocódigo es el puente entre
nuestro lenguaje y el de las computadoras. Nos permite pensar como programadores sin necesidad de ser expertos en algún lenguaje de programación. Ahora que entendemos qué es un algoritmo y cómo se estructura en un pseudocódigo, vamos a aplicarlo a un problema de ingeniería. Imagina que tenemos un modelo matemático que describe cómo cambia una variable en el tiempo. Por ejemplo, podría ser la velocidad de un paracaidista, la temperatura de una taza de café o el crecimiento de una inversión. Para resolverlo numéricamente, seguiremos los mismos pasos que explicamos anteriormente. Lo primero es identificar todas las variables del sistema o las que necesitamos para el cálculo numérico. Esto incluye parámetros físicos como la aceleración gravitacional, la resistencia del aire, la tasa de interés, la temperatura ambiente, condiciones iniciales, etc. Asimismo, también se debe incluir el tamaño de paso entre cada cálculo, que puede ser de un segundo, un minuto o un mes, dependiendo del problema que queramos resolver. Con todas las variables definidas, el siguiente paso es realizar el cálculo numérico. Este se representa con cualquiera de las interpretaciones numéricas que hicimos de nuestros modelos matemáticos. Este cálculo nos permite actualizar el valor de la variable que estamos estudiando, pero como vimos en las lecciones anteriores, estos cálculos se deben repetir muchísimas veces. Tal vez esto te lleve a pensar en copiar y pegar la ecuación para cada uno de los cálculos que debes hacer, pero eso es innecesario. De hecho, puedes utilizar un ciclo iterativo que comienza en un valor específico y ese valor incrementará en cada ciclo de cálculo hasta alcanzar otro valor específico. Ambos son determinados por nosotros como usuarios, y en el caso específico de nuestros modelos numéricos, el ciclo iterativo es la herramienta que nos permite repetir el cálculo numérico sin tener que escribirlo muchas veces. Cada vez que el ciclo se repite, la variable se actualiza con el nuevo valor calculado. Esto nos ahorra tiempo y evita errores. Y en nuestros ejemplos de modelos matemáticos, no necesitamos un criterio adicional para detener los algoritmos, ya que se detienen automáticamente cuando se alcanza el número de iteraciones que le indicamos al sistema. Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad del paracaidista durante 15 minutos, el ciclo iterativo se ejecutará 900 veces, una por cada segundo. No necesitamos decirle al algoritmo que se detenga, simplemente termina cuando se completan las 900 iteraciones. Esto es más que suficiente para nuestros ejemplos, ya que el número de cálculos está determinado por el número de iteraciones definidas por nosotros. Pero mucho cuidado, porque no siempre nuestros algoritmos van a ser así de simples. Sin embargo, el objetivo de los métodos numéricos es simplificar lo complicado. Más adelante, conforme profundicemos en cada método numérico, aprenderemos diferentes maneras para detener un algoritmo iterativo. Esto se puede hacer utilizando algún criterio de precisión o cuando encontramos un valor que estábamos buscando. Todo dependerá del método numérico y del problema que queramos resolver. Así que no comas ansias, vamos un paso a la vez. En fin, al inicio de la clase enunciamos a Ludwig Wittgenstein y su famosa frase: "Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje", porque todo lo que podemos entender y comunicar está delimitado por las palabras y símbolos que conocemos. Y en el mundo de la programación, esto también es válido. Los algoritmos son nuestra forma de expandir los límites de nuestro mundo material al mundo digital. Pero para hacerlo, necesitamos un lenguaje preciso, el pseudocódigo, que justamente es un sistema de palabras y símbolos que a nosotros nos permite expresar ideas complejas de manera clara y lógica, y que también funciona como un lenguaje intermedio entre el lenguaje de programación de la computadora y nuestro propio lenguaje. Sin él, no podríamos comunicarnos con las computadoras ni resolver problemas de ingeniería. Velo de esta manera: si tuvieras que comunicarte con alguien que habla mandarín, no usarías el español y ellos tampoco usarían su idioma natal. Ambos utilizarían un idioma intermedio, por ejemplo, el idioma inglés, para transmitir sus ideas de manera clara y siguiendo un orden lógico. Así que la próxima vez que estés pensando en arte, matemáticas o programación, piensa en Wittgenstein. Cada expresión artística, cada ecuación y cada línea de código traducida a otro lenguaje es una oportunidad para expandir los límites de tu mundo. Y en la siguiente lección te enseñaremos un lenguaje visual, como los diagramas de flujo, que son análogos al pseudocódigo y que también funcionan como lenguajes intermedios entre nosotros y la computadora. Entonces, si hasta ahora tienes alguna duda, siente la confianza de contactarnos a través de nuestra plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto,
tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.